Hola, muy buenas y bienvenidos a este viaje de transformación. Y hoy os voy a presentar una persona de México, que es una persona excepcional, es terapeuta, es una persona que trabaja de la PNL, el coaching, especializado en Tantra y tienes un montón de actitudes que con una sola palabra podríamos resumirlo como terapeuta integrativo multidisciplinar. Os voy a presentar a Yakun Cristo. Bienvenido, Yakun, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí dispuestos a compartir todo el conocimiento y técnicas para apoyar a todas las personas que están con nosotros en este momento. Qué bien. Me vino muy difícil describirte porque tú has hecho en tu vida un montón de cosas. He leído que eres un facilitador en curso de milagros, especialista en nutrición, en neurociencia, un montón de actividades, hasta chamán. He leído que haces actividades de chamanes. Cuéntanos un poco, ¿quién es Yakun Cristo? Cuéntame un poco de ti. Ok, mira, como bien dices, he explorado y he estudiado diferentes áreas precisamente para poder lograr transformar mi vida personal y con ello poder hacer la transformación y el apoyo de otras personas en esto. Y dentro de esto ha sido todo un proceso. Ya con Cristo aparece en 2011, el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 28 años, aparece en mi vida como un regalo que me dio la comunidad maya cuando yo lo solicité mi nombre espiritual, porque mi nombre personal es Carlos Pedreira. Entonces, hay un antes y un después de Yakun Cristo. Antes de Yakun Cristo fue cuando empecé a estudiar cuestiones de técnicas de masaje, principalmente porque fue el primer acercamiento a permitirme a tener contacto físico con las personas, como una forma de romper el caparazón tan grande que yo tenía de miedo a relacionarme, a poder intimar con otras personas. Entonces, fue el primer acercamiento de poder tener ese contacto. De ahí empecé a estudiar luego ear conning, que es una técnica de limpieza de oídos a través de unos conos que se hacía antiguamente las abuelitas, que cuando decían que tenías un dolor de oído, pues lo que se requería era poner un cono precisamente para poderlo prender y con eso se liberaba. Y luego estudié programación neurolingüística y esa fue una de las claves más importantes en este proceso evolutivo para yo poder lograr la transformación, cambiar el proceso de mi forma de expresarme y darme cuenta cómo era mi proceso en la mente. Que mientras que yo no identificaba la diferencia entre lo que era mi mente y lo que yo soy, porque son dos cosas totalmente distintas, esa fue la introducción y en ese entonces es cuando aparece Yakun. Fue Wow. como a la par, prácticamente. Porque previo a Yakun yo estaba más inmerso en un mundo de drogas, de otro tipo de vida. Yakun hice lo que hace Jodorowsky, que dice acto de psicomágico. La psicomagia, que Sí. es una forma de poder crear un acto de conciencia a través de una forma de expresión, que por ejemplo el arte es una de esas formas psicomágicas. Cuando una persona está en un estado depresivo, es conveniente que pinte mandalas o que pinte un cuadro como le gustaría a su vida, porque lo que está haciendo es representar lo que realmente es y no en la etapa en la que está en ese momento, porque son cosas distintas. Muy bien. Entonces, cuando hice el acto de psicomagia, precisamente fue que apareciera Yakun en mi vida. Yo requería contactar con esa parte, y para que sepan qué es Yakun, Yakun en el lenguaje maya significa amar. Amar, qué bonito. Eso es lo que significa Yakun. Por lo tanto, cuando a mí me lo dieron, yo lo tomé, porque necesitaba saber lo que es amar. Pero para amar requiere haber amor, porque amar y amor no son lo mismo. El amar es la acción del amor, pero se dice que dando es como se recibe, que amando es como empiezas a amar, no puedes dar algo que no estás recibiendo en ese momento. Y Y ahí empecé a estudiar muchas más cosas. wow. Y sobre todo amarse a sí mismo, porque muchas veces pensamos que amar es amar a las otras personas y nos olvidamos que primero tenemos que amarnos
a nosotros mismos, porque no podemos dar si no tenemos amor. Exactamente, y además es que no se puede amar si no te amas. Eso, Alguien que no se ama, alguien que no se da, no puede dar. Solamente se puede dar lo que se ha recibido y lo que está programado. Pero primero la persona requiere darse cuenta cuál es el programa del sistema en la familia, en lo que es una cuestión sistémica, para observar si eso es conveniente con mi vida o no lo es. claro. Todos los seres humanos nacimos de un papá y de una mamá, pero no todos los seres humanos deciden ser papá o mamá. Son dos cosas totalmente distintas. Es verdad. Es como todos los ancianos han sido niños, pero no todos los niños llegan a ser ancianos. Hay que entender cuál es el origen. Y si el origen comienza desde el momento de la concepción, la gestación y todo este proceso, bueno, desde ahí se empieza a programar mucha información. Y si nos vamos es hacia los ancestros. Podemos ir escalando, escalando, escalando para observar qué ha sucedido, tanto aciertos como errores que han tenido nuestros ancestros. Nosotros lo seguiremos repitiendo a nivel inconsciente por ser una célula de ellos. Ya. Así de simple. Al momento que es una célula, es una repetición automática. A mí lo que me encanta de tu perfil es que tú eres holístico porque desde la parte física tienes el equilibrio en la parte mental, la parte espiritual. Y la pregunta que te hago es, porque aquí estamos hablando de transformación y personas que nos escuchan también están en este proceso de transformación, ¿cómo una persona puede pasar de adicciones o de apegos o de una situación limitadora a una situación como ahora te encuentras de plenitud, de claridad y todo este proceso? Entonces, esta transformación de Carlos Iván Pedreira a Yakun, ¿cómo lo has vivido para que también las otras personas puedan inspirarse a tu modelo? ¿Cómo lo lograste? Bueno, primero es tomar la decisión, Vale. decidirte a querer hacer el cambio. Mientras que no haya eso, no va a haber cambio. Decisión y elección, que no es lo mismo la decisión y la elección. La decisión es tomar eso como para poder accionar y la elección es la forma en que lo vas a accionar. Por lo tanto, yo llegué a un punto en mi vida en donde yo me cansé de mi propio comportamiento, me cansé de no estar vivo, me cansé de estar zombie. Me daba cuenta que no podía morir, pero también me daba cuenta que tampoco estaba viviendo. Estaba en una cuestión muy sobreviviendo, que de pronto, aunque ya he pasado varios procesos, hay momentitos, chispazos, que vuelvo a entrar ahí porque es un proceso de vida, es una continuidad, es como hacer nutrición o ir al gimnasio, no porque vayas durante 2 años y dejas de hacerlo, pues otra vez, acá en España se dicen michelines, ¿no? En México se dice la llantita, los gorditos, que salen claro porque se requiere una disciplina, es una constancia. Una vez que tomé la decisión, yo no sabía por dónde. Lo bueno es que nací en la era de la tecnología, en donde el bendito Internet existe, y yo empecé a ser autodidacta, investigando por palabras para saber qué podía hacer. Durante 2 años, lo que empecé a hacer fue ponerme todas las noches audios para lavarme el cerebro a mí mismo. Audios de meditaciones, audios con música, para cambiar mi vibración, y me tardé prácticamente 2 años o un poco más a que mi chip mental algo diera un cambio. Sí. Que cuando tomé programación neurolingüística entendí qué es lo que estaba haciendo, porque cuando yo tomo programación neurolingüística no fue que ahí haya comenzado, yo ya lo había hecho años atrás. Claro, era todo un proceso. Eso fue lo que hizo que me convirtiera en terapeuta, para ser mi propio terapeuta, para estar 24 horas conmigo, atendiéndome a mí, y poder entender el por qué y el para qué de todo lo que me sucedía, y darme cuenta que eran mecanismos que iban siendo programados desde muy pequeño. Requerí cambiar la alimentación. La nutrición y la alimentación son 2 cosas muy distintas. Sí. Por lo tanto, hay que aprenderse a nutrir. La nutrición tiene que ver con aquello que aporta a tus células, a tus neuronas, la energía suficiente para que pueda hacer todo el proceso de transformación y de cambio. La alimentación solamente es algo que te va a llenar, temporal, pero la nutrición es algo que permanece. Y la nutrición no solamente es una cuestión de comida,
viene siendo nutrición emocional, mental, muchas formas. Empecé, ahorita que hablamos de esto, estoy recordando como todas las etapas, porque claro, como ahorita ya estoy en esta etapa, ya no recuerdo muy bien cómo fue el inicio, pero ahorita me viene a la mente el recuerdo de que cambié mi lenguaje, empecé a decir te amo y Wow. permitirme recibir los te amo, porque a mí me dolía muchísimo poder expresar esa palabra. Entonces me causaba mucho conflicto. Y entonces lo que hice fue entrar al conflicto, a ver qué era lo que había ahí. Y claro, yo tenía una mala interpretación de lo que significaba la palabra amar o la palabra te amo, que no tiene nada que ver con apego o con te quiero o con esta cuestión de que si yo te digo te amo, tú estás obligado a tenerme que dar o amar. No, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con abrirse a y poder recibir. Sí. Entonces fue desde la decisión cambiar esa expresión, permitirme los abrazos y permitirme dar abrazos de calidad, y que las primeras veces que di los abrazos me ponía a llorar Wow. y no permitía que me tocaran porque me ponía demasiado sensible. Entonces ha sido poco a poco, pero es ir paso a paso con cosas sencillas que podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. No tienes que gastar millones, que lo más complicado es accionar, porque son cosas que hacemos todo el tiempo, pero se requiere hacer desde la conciencia. Además, para soltar las drogas, lo primero que requerí yo hacer fue quitar el juicio sobre ello. Porque cuando hay un juicio muy severo por las sustancias, entonces la adicción se hace un gancho. Cuando se le pone que es bueno o que es malo. Hay Claro. que saber cuál es el uso que se le da, hacia dónde se direcciona, y se requiere experimentar ambas polaridades. La droga que está desde la fiesta, desde perderse en los extremos del placer y todo eso, y la droga que está para entrar en conciencia, para poderse mover del lugar, porque las sustancias lo que hacen, abren la posibilidad a las dos polaridades, hacia la luz y hacia la oscuridad, nomás que es un camino peligroso, delicado. Por eso yo no lo recomiendo que sea desde ahí, pero para los que ya están ahí, bueno, puedan Aprovechar. mover, pero no para los que no están ahí. Eso sí, cuando hay personas que llegan conmigo, les digo, mira, si tú ya estás ahí, entonces vas a requerir hacer estos pasos, pero si no estás ahí, hay otras opciones. Y esas opciones se llaman meditación, se llama yoga, se llama respiraciones, se llama cambiar lo que se escucha, cambiar lo que se ve, Sí. cambiar lo que se platica y aceptar las etapas que haya tristeza, aceptar las etapas que se esté enojado o que se esté en su sombra y no querer moverse de ahí, sino permitir que eso mismo se mueva. Exactamente. Puede ser un poquito complejo al principio de poderlo comprender, pero ¿qué sucede? Cuando una persona está en un estado de malestar, lo que menos quiere es sentir ese estado. Y al no quererlo sentir, lo empieza a encubrir. Es como tener un tipo de enfermedad y meterse una pastilla para anestesiar la enfermedad porque requiere seguir trabajando en vez de poder entrar y ver qué lo está originando, porque algo lo está originando. Claro, Entonces, es algo parecido. es solo desplazar algo que antes o después te tienes que mirar en la cara. Entonces, es como eh, dilatar un poco el tiempo, pero antes después te tienes que ver en la cara lo que estás ocultando. Así que, Totalmente. Eso es yo le llamo que eso es una muletas. Bueno, no sé si aquí en Europa significa lo mismo que en México, pero muleta es cuando una persona tiene un accidente y no puede caminar, tiene estas como bastones o muletas para poder avanzar. Si la persona se apega a las muletas, nunca más va a volver a caminar por sí mismo. Eso solamente es un apoyo temporal en lo que la persona vuelve a tener la fuerza y la seguridad suficiente para volver a avanzar con sus piernas. Las medicaciones y las técnicas son temporales y hay que sí, entender eso. Y se requiere invertir en eso durante ese tiempo, pero no dejarle la responsabilidad a ello, que es la que se va a encargar de hacer la transformación. es verdad. Eso va a aportar los elementos para poder hacer de una forma más digerible y mucho más amable el proceso. Sí.
Has hablado antes y me ha gustado porque has dicho que necesitamos algo muy sencillo, que como puede ser un abrazo, por ejemplo. Explícame un poco, por ejemplo, el abrazo, ¿qué pasa? Que es algo que es tan fácil de dar o recibir, pero que nos cuesta tanto dejarnos abrazar o abrazar nuestra pareja, nuestros familiares. Explícame un Es poco. que hay que entender, el abrazo hay muchas formas de abrazo. También tiene que ver la postura y es la calidad del abrazo. Desde que somos pequeños, desde que nacemos, nos abrazan. Sí. Entonces ahí se fija una memoria. Aunque haya habido maltrato, aunque haya habido lo que haya habido, da igual, pero en algún momento hubo esa forma de contacto. Entonces son una memoria que todo ser humano tiene de alguna manera, Sí. dependiendo de las circunstancias que haya vivido en esas etapas, ¿vale? Pero para los que no hayan vivido esas circunstancias más complejas, entonces tenemos esta memoria. ¿Qué sucede muchas veces con el abrazo? Cuando se es niño, se suele abrazar mucho, pero al ir creciendo, eso se empieza a transformar. Porque puede que ese niño o esa niña, como ya no es un niño, y entre la edad de la pubertad y todo eso, quiere su propio espacio. Sí. Entonces no quiere el contacto porque requiere formarse a sí mismo. Y está bien, son temporadas, pero hay que entender que cuando eso se prolonga en el tiempo, se empieza a bloquear muchas emociones, porque cuando tú das un abrazo de calidad, que aparte un abrazo de calidad que tiene que durar aproximadamente 45 segundos a un minuto, la mente se vuelve loca cuando tienes un contacto con alguien que no conoces y dura tanto tiempo porque empiezas a sentir, porque el abrazo provoca el sentir. Wow. Hay abrazos que son del típico de compromiso social, Efectiva. te dan la palmadita Sí. atrás y rapidito. Y que ni siquiera hay Exacto. contacto con el pecho o no hay contacto con la pelvis porque hay miedo a poder haber una excitación o un montonal de cosas que hay ahí. Sí. Pero cuando tú te liberas de todas esas creencias y de todos esos medios, te permites que fluya en tu cuerpo esa energía, es revitalizante. El abrazo de conexión de corazón a corazón se suele dar el lado izquierdo, no, perdón, derecho, el brazo derecho por arriba, lado izquierdo por debajo, y abrazas a la otra persona en esta postura. Ah, qué Al bien. momento en que tú estás haciendo eso, estás conectando corazón con corazón y se Wow. están nutriendo los corazones. Pero hay otros abrazos que son de protección. Por ejemplo, si tú te pones en esta postura y la persona te abraza por detrás así, es un abrazo de protección. Entonces te puedes llenar de esa protección. Es que dependiendo cómo acomodes el abrazo, nutrirá esas áreas de tu cuerpo. Sin embargo, para permitírselo, el primer abrazo que requieres recibir es autoabrazos. Esta es una técnica que también sirve para poder contactar y sentir qué hay ahí. Ver si yo no me puedo hacer esto a mí mismo, va a ser muy complicado que yo pueda abrir los brazos y hacerlo con otra persona. ¿Por qué? Porque aquí vas a empezar a sentir la opresión que hay en el pecho y cuando hay dolor emocional, al hacer esto te va a hacer llorar. Pero una vez que liberas eso, vas a disfrutar y lo vas a sentir. Qué bien. Qué interesante. Y eso tendríamos que tenerlo como hábito, lo de hablarnos a nosotros mismos, de abrazarnos y poderlo actuar también con las otras personas. ¿Y qué otros hábitos, por ejemplo, podemos sugerir a las personas que nos miran de casa para tener una transformación así a nivel integral, como tú Ok. dijiste? Por ejemplo, algo que yo he apoyado a personas cuando están en una etapa de ansiedad, principalmente, o una etapa de crisis, de alguna forma de crisis, más a nivel como físico, es focalizar su atención en una área de su cuerpo. En meditación se suele hacer focalizar la atención en la respiración, pero cuando no es posible eso, entonces es como llevar tu atención. La palabra atención es una palabra compuesta. Es a, significa sin, o es un no, tensión. Es sin tensión, eso significa atención. Si tú tienes tensión, entonces no es atención. Claro, La atención es focus, direccionar a ese punto y llevar qué está sucediendo ahí. Es autoobservación, es como ahora sí
aprender el autoobservador. Y el autoobservador no hay un juicio de que si eso está bien o está mal. No, es como lo que también se conoce como contemplación. También, el meditar no tiene que ver con cerrar los ojitos y dejar la mente en blanco. Eso no es meditar. Meditar es conectar con el cuerpo, relajar el cuerpo y ahí entras a meditación. Mientras que no estás en cuerpo, estarás en mente. Lo único que te puede hacer meditar es entrar a tu cuerpo. ¿Y cómo entras a tu cuerpo? Dándote cuenta cuando de repente estás inhalando o dejas de inhalar. Hay ejercicios que puedes hacer cuando estás comiendo, aunque yo honestamente tengo un muy mal hábito de comer, como y me pongo a ver Netflix. Bueno, ya puse el gol ahí. Porque desde niño tengo ese mal hábito, pero cuando me doy cuenta de que ya tengo mucho tiempo haciendo eso, entonces lo que hago es darme cuenta cómo va desde la cucharada hasta mi boca y cuántas veces voy diluyendo en mi boca con la saliva el alimento. Ahí ya se está en meditación. Claro. Eso Estar permite que... en el presente. En presencia. Y eso es algo que se puede hacer en cualquier momento. Tú puedes ir en el bus, en el metro, y simplemente donde vas sujeto en el tubo, sentir el fresco de ese tubo, el metal de ese tubo. Al momento que estás ya teniendo conciencia de eso, tú ya estás meditando y eso hace que todo tu sistema nervioso se reestructure y se acomode. El conflicto, cuando hay una crisis, es que la mente se vuelve fatalista, crea un montón de escenarios, o mejor dicho, no crea, fabrica escenarios terribles y empieza a hacer que el cuerpo empiece a liberar adrenalina para que eso genere una forma de poderse huir del problema. Y entonces empieza a haber taquicardias, la persona no puede respirar, se empieza a sentir ansioso porque empieza a darle una orden al organismo de que hay un peligro, cuando solamente está haciendo una película y no es real. No es real. Pero esas pequeñas prácticas de estarlo haciendo en conciencia es irse dando cuenta. Yo, por ejemplo, en este momento, mientras estoy contigo, estoy meditando, porque estoy escuchando lo que estoy diciendo, al mismo tiempo te estoy observando a ti, al mismo tiempo, como estoy en ya conexión en mi centro, hay movimiento alrededor, estoy también dándome cuenta de todo eso. Ahí estás en meditación. La meditación no es igual a la concentración. Sí, la concentración es desgaste de energía. Sí, a veces lo confundimos, sobre todo en el mundo occidental, donde meditar significa, o lo interpretamos, meditar sobre algo, focalizarse en algo, y en realidad no. Exacto. Es un punto de atención. Yo, por ejemplo, mi punto de atención, estoy exactamente aquí contigo. Estoy conmigo y estoy con los que nos estarán viendo, ¿entiendes? Sin embargo, no me pierdo de todo lo que está a mi alrededor surgiendo, porque todo eso me puede o distraer o potencializar mi atención hacia esta plática. Claro. El conflicto es cuando se quiere abarcar mucho, cuando se quiere poner atención en todas partes. La mente no puede con todo, o mejor dicho, el cerebro no es posible con todo, pero si tú pones un punto, a partir de ahí te expandes y todo lo que ocurre lo unificas a tu experiencia. Sí. Entonces es algo que no es que me lo hayan enseñado en la escuela, porque eso no me lo enseñaron, eso es algo que he ido experimentando a través de todas estas cuestiones y de ir viviendo. Lo que le digo a las personas, vive, pero no le pongas un juicio a la vida que estás experimentando actualmente, solamente vive esa experiencia. Sí, es un poco integrarlo todo y ser siempre presente y consciente, aumentar el nivel también de conciencia que tenemos al momento, ser presente. Y vuelvo a tocar el punto de esta presencia, la nutrición otra vez. Si tú no tienes los elementos nutrimentales en tu organismo, en tu cerebro, entonces no podrás hacer nuevas redes neuronales, porque eso es muy importante. Hay que aprender a discernir entre los alimentos. Yo lo pongo en una balanza, 80-20. Un 80% de tu alimentación que sea nutritiva y tienes un 20% para comer porquerías en el cine o a donde vayas.
Si tú tienes este 80% en donde requieres tener las proteínas, requieres tener los lípidos, requieres tener cuestiones de vitaminas, minerales, y que ello te pueda generar serotoninas, dopaminas, endorfinas, que son todos estos químicos positivos. Entonces eso disminuye el cortisol y la adrenalina de tu organismo, que es lo que puede provocar las crisis de ansiedad o los desajustes o poder engordar a la persona por un desbalance. Entonces es importante ir poco a poco, ir cambiando también estos hábitos, que al inicio no es tan sencillo. Y más porque desde niños se nos educa a comer azúcar refinada. Esa es la más difícil de las sustancias. Y yo no es que me peleé con eso, yo me sigo comiendo a veces mis chocolates y cosas que tienen esos azúcares, pero estoy consciente en que poco a poco lo voy transformando en poder comer más frutas, por ejemplo, que tienen también esos azúcares. O ir cambiando de un azúcar a otro, de un refinado a un azúcar moreno o a la planta de stevia, que tiene azúcares naturales y que son más benéficos para el organismo. Sí. Es ir poco a poco en tu listado, ver en tu forma de alimentación qué es conveniente y qué se puede ir modificando, y verás que con eso los resultados, que tal vez no sea a corto plazo, porque eso también, paciencia. En esto se requiere desarrollar la paciencia, no es de la noche a la mañana, no es una píldora mágica, que tomo esto, hago esto y ya en 5 minutos estoy así. No, no es así, es un crescendo. Pero Sí. lo que sí vas haciendo, que cada vez que tú lo vas realizando, por lo tanto, eso en el tiempo se va manifestando y se va asentando, y llegará un punto en que el cerebro humano ya no recuerda cómo era antes y cómo es ahora. Eso me sucedió con el consumo de las drogas. Antes de consumir drogas y empecé a consumir drogas, yo ya no recordaba cómo era mi vida antes de consumirlas. Cuando logro poder soltar las sustancias, Ya. ahora mi mente, yo no recuerdo cómo es cuando consumía, porque mi cerebro va desechando lo que no es funcional para continuar. Sin embargo, lo que llegué a hacer fue hacer un registro de memoria de la experiencia, de esas experiencias, para poder ahora apoyar a otras personas y entender el proceso y decir, ok, ya ahora estás en esta etapa, y de esta etapa vas a pasar a esta etapa, y de esta etapa se va a pasar a esta etapa, porque ningún anciano nació anciano. Ya. Requirió nacer, ser niño, luego adolescente, luego adulto mayor y luego anciano. O sea, Ya, ya, ya. en esto es exactamente lo mismo. Sí. Porque si no se espera que pueden vender ahorita muchos infomerciales y todo eso, como la píldora milagrosa, en donde con eso se soluciona todos los problemas, o esas píldoras que toman las mujeres para adelgazar y creen que tomándose esa pastilla, sin hacer ejercicio, sin hacer cambios emocionales, sin hacer cambios mentales, ni hacer cambios de comportamiento, ni hábitos, van a adelgazar por la mágica pastilla. Es falso. Al tomar esa verdad, Sí. de esa falsedad, empiezas a transformarlo. Y sí te puedes tomar la pastillita, te va a acelerar el proceso, pero lo que te va a realmente apoyar es todo lo demás, todo el Entonces, trabajo. claro, claro. Y al final nosotros somos el resultado de hábitos que se van verificando en nuestra vida. Y lo que te quería preguntar, si tienes algunos hábitos que podemos también aconsejar a las personas que se pueden fácilmente seguir para un poco transformar el día de una persona, algunos trucos que tú puedes aconsejar para esta transformación hacia esta plenitud, por ejemplo. Escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo te pide dormir en ese momento, aunque sean las 5 de la tarde, duerme. Ya. El cuerpo es sabio. Nos han educado también a ser máquinas, a tener que estar todos como si todos fuéramos iguales y todos tener que estar estando al 100% las 24 horas, cuando no es así. Escucha tu cuerpo. Si vas a la frutería, observa las frutas y observa los colores. El color que más te llame la atención, cómetelo, porque son los nutrientes que tu organismo requiere en ese momento. Escucha tu cuerpo. Si tienes alguna emoción en ese momento, no la niegues, no pongas una máscara porque estás enfrente de alguien.
Eso tampoco significa que te vayas al drama y al otro extremo y que todo el mundo se dé cuenta de mi malestar. No, no me refiero a eso. Es permítete sentirlo en ese momento. Es ir observando si eso es lo que quieres para tu día y darte el permiso de estar en el drama, pero te das el permiso y tú dices cuánto tiempo es estar en ese drama. Yo hay veces que decido estar en mi berrinche, en mi drama. De hecho, antes de comenzar esta videoconferencia contigo, yo estaba en mi drama y en mi berrinche. Y me metí ahí y dije, ok, tengo hasta tal hora para estar en mi berrinche, porque después tengo conferencia. No tengo más tiempo para lo demás. Pero antes sí. Entonces me di mi tiempo de irme a acostar, a cubrirme con la manta y estar con todo, bla, 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 bla. Sin pelearme con nada de eso, simplemente estar ahí. Y se diluye. Y entonces me preparo, me baño, me peino, me cambio, y estoy listo para poder compartir. Sí, a veces tenemos también que aceptarnos. Una cosa que nos cuesta mucho es aceptar nuestra vulnerabilidad y aceptar el hecho que somos seres que pueden tener también bajones, pueden aceptar. La aceptación es la que libra y a veces puede permitir esta transformación. Así es. Esa es la mayor clave. La aceptación del momento presente, pero no sobreconsentirse de más de esa etapa cuando es negativa. O sea, yo, por ejemplo, es como ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio, honestamente, es porque yo ya pagué un año completo. Y como yo ya tengo pagado el año completo, no pienso estar desperdiciando mi dinero. Entonces eso es lo que me llega a motivar a que vaya. Pero hay veces que honestamente digo, no quiero ir. Sin embargo, me lo permito un día no ir. Pero al día siguiente digo, ok, yo ya pagué, ahora voy. Es como te vuelves tu propio papá. El padre, la función del padre tiene tres puntos, que es la prohibición, la protección y la propulsión. Y en estos tres puntos que se tiene el padre, precisamente lo que hace con ello es poder poner límites ante aquello que puede estar dañando a la persona. Y eso que le pone esos límites, entonces lo va a propulsionar a que se mueva del lugar donde está. Lo materno no hace eso. Lo materno es dar la teta para que se esté alimentando el bebé y que no se vaya de ahí. Requiere lo paterno para moverlo de ahí. Por lo tanto, tu parte materna va a ser la que te va a apapachar en esos momentos que requieres un regocijo, que puedas estar en contacto, cuando el paterno lo que va a hacer es precisamente poderte decir, ok, ya estuvo bueno del abrazo, ahora a moverse. Poder administrar. Sí, la llave está justo en la acción, como dices tú, actuar, que no quedarse ahí en la aceptación está bien, pero no quedarse ahí estancado, buscar la manera de salir, porque tú me has dicho, te diste cuenta que era una situación que no te gustaba y encontraste la fuerza, la motivación para el cambio. Hay veces personas que no se dan ni cuenta de estar estancados, están... Ahí. Esa es la clave, es que no se dan cuenta. No se dan cuenta, es verdad. Y si no se dan cuenta, no se puede hacer un cambio. Ese es lo más difícil es esa primera etapa. En verdad, lo más complicado de todo esto es que te des cuenta y aceptar que no estoy bien. Exacto. Y pedir ayuda. Que para eso estamos los terapeutas, para aportar y apoyar en la transición. Pero la solución la tiene la persona. Pero requiere dar el paso. Y nosotros con todo el corazón y con todo el amor y todo el conocimiento y la sabiduría, aportamos ello y los acompañamos hasta donde la persona lo permite, pero no somos papás de las personas, porque es su responsabilidad, su vida es su responsabilidad. Exactamente. Tú no te importas, a nadie le importas. Esa es una realidad en este mundo. Cuando tú te importas, te darás cuenta que siempre le has importado a todo el mundo. Pero cuando tú no te importas, a nadie le importas. Es verdad. Esa transformación, ese cambio de conciencia, es lo que hace que la persona se mueva. También, si entro en temas un poco más profundos, espirituales, bueno, en esta realidad hay diferentes niveles de conciencia. Hay conciencias bebés, hay conciencias infantiles, adolescentes, maduras, viejas. Es como una escuela.
Entonces hay ciertas conciencias que por más que tú les aportes más, pues no, porque esa encarnación simplemente viene a experimentar tal vez esa etapa dolorosa. Y así va a ser toda esa encarnación. Y es aprender a respetar el proceso ajeno que cada quien puede elegir. Es decir, tú podrás dar de ti todo, ser excelente en todo lo que hagas y en todo lo que des al 100%. Pero no te puedes hacer responsable de la forma en que la otra persona se permita recibirlo, si quiere o no quiere recibirlo. Las personas que han llegado conmigo y se han permitido recibir todo esto que yo tengo para dar, han tenido transformaciones maravillosas. Pero ha habido otras que no. Y no puedo hacer yo absolutamente nada. Y no es que yo sea bueno o malo en mi trabajo. Tendrá que ver con la capacidad de receptividad de la persona y de lo que esté dispuesta a hacer. Y por lo regular es hacer lo que no se quiere hacer. Muchas veces, eso es verdad. Es una disciplina. Y más para salir de un comportamiento de adicciones o de relaciones tóxicas o de cualquiera de estas situaciones que provocan dolor. Es precisamente empezar a hacer cosas que no se quieren hacer. Bajar los michelines es hacer algo que no se quiere hacer, que es mover el cuerpo, quemar calorías. O sea, para eso entra la parte de papá, la parte paterna, que es el que mueve, que es esa parte que yo pude reconciliar con mi padre, no directamente con el biológico. Mi relación con el biológico es un tema muy distinto a lo que es mi relación con el padre. Son cosas distintas, es como la relación con la madre a lo que es con la madre biológica. Son temas distintos, que después podremos hablar todo sobre eso. Pero el poder conectar con ese padre, con esa energía, con eso que está ahí. Entonces, al tomar eso es lo que me ha permitido a mí poderme mantener en lo que se conoce como abstinencia de la sustancia, de todo eso, de darme cuenta cuál es el vacío o cuál es la insatisfacción del momento que me puede generar querer consumir algo, porque tiene que ver con una cuestión de no sentirse satisfecho, de no sentir placer en ese momento. El cerebro lo que quiere es placer, 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 placer. Por eso se vuelve adicto a cualquier cosa que le provoque placer. Pero se requiere transformar a un placer del alma, un placer del espíritu, lo que se conoce como la dicha. Pero llegar ahí, primero vamos en los pasos más terrenales, antes de irnos a los pasos más elevados. Primero, lo más básico es tu relación con tu cuerpo. La forma en que tú te relacionas con tu cuerpo. La forma en que tú tocas tu cuerpo. ¿Qué tanto cariño le das a tu cuerpo? ¿Cuántas caricias te das a ti mismo? ¿O cuántos rasguños? ¿O cuántos maltratos? ¿Cuántas veces permites que alguien te abrace o te cachetee? O sea, todo eso. ¿De qué manera tú te relacionas con tu cuerpo? ¿Qué tanto cuidas tu cuerpo? ¿O te descuidas? Y también... Eso es porque es con el que vas a estar todo este tiempo aquí, en esta realidad, mientras que tengas cuerpo. Claro, y también el diálogo interior es muy importante, todo lo que tú te dices a ti mismo, un poco cómo te hablas, porque a veces tenemos un diálogo interior que es muy limitante, yo no puedo, yo no quiero, tengo miedo de eso, y también el tema del miedo como límite para una transformación. Muchas veces en los cambios el miedo es un obstáculo muy grande. ¿Tú cómo lograste ganar este gran enemigo que es el miedo, que todos tenemos? ¿Cómo lo lograste? No, cada se da clave. Dejó de ser mi enemigo y se volvió mi amigo. El miedo tiene una función que es proteger de un peligro. Por lo tanto, un miedo mayor fue el que me ayudó a salir de un miedo menor. Claro, mientras que no sabía que el amor es una forma, es otra alternativa. Pero en ese entonces, mi miedo a poderme quedar como un indigente en la calle era más fuerte que todo lo que estaba viendo y eso hizo que parte de ello hiciera mi transformación. Mi miedo a la vejez hizo que en mi juventud me pusiera a estudiar un montón de cosas e invertir mi dinero en crecimiento personal. O sea, mi miedo es el que me ha aportado mucho de mi crecimiento, pero no es el que me ha detenido.
Cuando me ha detenido el miedo, entonces eso ya es otra cosa. Ya no es miedo, es terror, es pánico. El pánico y el terror paralizan, el miedo no. El miedo mueve, pero el pánico te paraliza, Me te paraliza. congela. Entonces hay que retornar a la emoción auténtica. El miedo te hace que te muevas de un punto a otro. El amor te hace que permanezcas en ese punto. Por lo tanto, pequeñas dosis de miedo saludables Saludable. harán que te muevas para que no entres en conformismo, para que no entres en estas etapas de conformarte con lo que se te dio o con lo que se tiene. No, se acepta lo que se tiene, pero hay que tener un punto, no sé, es que la palabra ambición no sé si sea la más correcta, pero querer algo más allá de eso. Es como conformarte con el cuerpo y no querer conectar con tu espíritu, sino que esta es la base, tomo esto, pero a partir de ahí hay este impulso para los siguientes niveles. Entonces, vuélvete amigo de tu miedo. Hay que quitarle la etiqueta del enemigo. No es el malo de la historia. El problema es que él tiene una forma muy particular de trabajar que es distinta a otras formas. Es como enojarte con un escorpión porque pica. Perdón, la naturaleza del escorpión es picar. La naturaleza del miedo es destruir para que el amor construya. El miedo, su naturaleza es contracción, hace que se haga chiquito. El amor, la conciencia, la luz hace expansión. Es que vayas al siguiente nivel, pero en esta realidad tenemos luz y oscuridad, noche y día. Por lo tanto, es aprender a danzar. Cuando se está en etapas de miedo, observar realmente miedo a qué, porque por lo regular lo que se le teme no siempre es lo que se cree. Siempre hay algo más atrás. Ver realmente cuál es el verdadero miedo. ¿Miedo a qué? Y a partir de ahí, tomas esa energía, porque al final de cuentas, tanto el miedo como el amor son energías y tienen una función. Hay que aprender a utilizar la energía del miedo también. Porque una energía del miedo, por ejemplo, la diferencia entre un cobarde y un valiente, ¿cuál crees que sea? ¿Quién crees que tenga más miedo? ¿El cobarde o el valiente? Bueno, de los dos será el cobarde, en teoría tiene más miedo. No, miedo es miedo. La gran diferencia es que el cobarde toma su miedo y se queda ahí recluido y el valiente toma su miedo y lo impulsa. ¿Tú crees que un piloto de guerra, voy a poner un ejemplo, algo negativo, ¿no? Pero un piloto de guerra, ¿tú crees que no tiene miedo a estar en la guerra, que lo puedan derribar? Toda esa energía lo toma y entonces él derriba, en vez de que lo derriben. Te lo pongo en un ejemplo más positivo. Me voy a ir a la otra polaridad, ¿vale? Un cantante que de pronto va a dar un concierto y antes del concierto siente nervios, siente miedo. Pero si ese miedo se apodera de él, se le corta la voz y no puede cantar. Pero si ese miedo lo toma y lo usa como combustible, ¡pum!, da un mega concierto. Claro, el secreto está en utilizar y canalizar esta energía que puede ser también provenir del miedo y que sea a nuestro favor, para que nos empuje a esta transformación, este cambio y no hacia el aniquilamiento. Es un Así es. poco de... Es eso, como parte de lo que hemos estado hablando, es esta aceptación. sí. Empezar a poder ver la totalidad de cualquier situación, no solamente una cara, sino ver todas las posibles caras que tiene. El conflicto no es la emoción, el conflicto es la forma en que se usa esa emoción. Ese es el conflicto. Cuando eso se logra transformar, entonces tú ya tienes el manejo de tu vida, pero mientras no hay eso, es tu ego, el ego de la persona, quien maneja su vida. Cuando tú ya estás presente, tu ego está a tu servicio. Se vuelve un ego de luz, Claro. no un ego de oscuridad. Entonces se vuelve al servicio, se vuelve como la mafia. ¿Entiendes? Es como si se saliera de la mafia y se mete al FBI. Como está en el FBI, sigue infiltrado en la mafia, entonces le empieza a pasar toda la información. Así de.
Sí, y también como decías tú, escuchar también este miedo, que puedes aprender de lo que te está diciendo el miedo, porque siempre detrás de un miedo hay una gran oportunidad. Y personas, por ejemplo, que contaban que tenían miedo a hablar en público, superando este miedo se han vuelto presentadores fantásticos y entonces dice, detrás de este miedo tienes que escuchar porque hay una oportunidad muy grande y que está escondida justo detrás de esto. El miedo es el malo de la historia, es el villano de la historia para que el héroe se vuelva héroe. Sin villano no hay héroe, Claro, así de simple. Sin oscuridad, el sol no brillaría. Si todo en el universo fuera luz, no distinguiríamos la diferencia entre el sol y otros astros. La materia oscura es la que permite que eso brille. Entonces hay que entender que esta otra parte no es la mala de la historia, aunque sea el personaje que le toque interpretar. exactamente. Tú has hablado que has invertido mucho tiempo, mucho dinero en formarte, en hacer cursos, y a veces a la gente cuesta pensar de invertir mucho tiempo y mucho dinero en cursos de formación porque a veces lo ven como algo no tangible. Es como Así cuando es. tú dices, tengo que gastarme esto dineral y me puedo comprar, no sé, ropa, me puedo comprar algo tangible y tú a lo contrario, por todo lo que has hecho, has gastado, invertido, podemos decir, muchísimo dinero para ser lo que Mucho. hoy eres. Cuéntanos un poco eh, cómo fue tu decisión de pasar a invertir mucho tiempo y dinero por lograr esta transformación. ¿Qué Bueno, pasó? tomando otra vez la base del miedo, precisamente, es que tiene que ver eso con la cuestión de invertir. ¿Cuándo se vuelve un gasto? Cuando tú adquieres algo y no lo usas. ¿Cuándo se vuelve una inversión? Cuando lo usas y eso tiene una repercusión. Por lo Exacto. tanto, mucho de las etapas, yo también me dediqué a la actuación en teatro, cine y televisión en México, cuando empecé a estudiar también todo eso, y bueno, y me dediqué a hacer otras áreas también. Eh, bueno, voy a sincerarme, también me dediqué a la prostitución, o sea, pasé toda una etapa muy oscura, ¿entienden? Entonces, todo ese dinero lo invertí en crecimiento. Es quitar el juicio de bueno o malo. Eran las formas que tenía en ese momento para sobrevivir, Sí, pero no estaba dispuesto a seguir sobreviviendo todo el tiempo. Quería realmente transformar mi vida y a partir de ahí no importaba el costo que tuviese ello. Entonces, cuando de pronto en algunas cuestiones que estudié que realmente tenían precios elevados, requería, no tenía el dinero completo, lo que hacía era negociar. Por una parte pagaba con dinero y con otra parte con acción, a través de estar, no sé, lavando trastes, haciendo algo. O sea, entiendo, porque mi claro. interés en el cambio, la transformación, yo estaba dispuesto y sigo estando dispuesto a ello. Entonces lo que hacía era negociar para poder hacer eso. Y después, poco a poco, al estar ahora sí atendiendo a otras personas, bueno, eso me genera un ingreso que me apoya a seguirme preparando en otras áreas para poder dar una mayor calidad a las personas que vienen conmigo y poder yo apoyarlos a otro nivel y también con mi propio proceso, porque esto es un proceso de vida, no es de un momento, es un Sí. proceso de vida. Entonces es aprender, si tú tienes 10 euros, pues invierte 2 euros a terapia, o sea, una parte, por lo menos para iniciar hasta que después sean 8 euros a tu crecimiento interior y 2 euros para lo demás. Va a ir cambiando la balanza, porque va a cambiar la prioridad. La prioridad va a ser más importante el bienestar que todo lo demás. ¿Y cuando tú empezaste este proceso, te veías como terapeuta, te visualizaba como una persona que iba a ayudar a otras personas o todo fue un poco casual? Ese punto donde has llegado ahora. Es que fue muy extraño todo, porque yo no tenía contemplado convertirme en terapeuta, no tenía contemplado absolutamente nada de esto. Ahora sí fue como fluyendo. Lo bueno que como me dediqué a la actuación durante muchos años, pues tengo bastantes herramientas
para poder hablar, expresarme correctamente y todo esto. Entonces tomé lo que ya tenía para esta nueva etapa, pero en mi mente jamás me lo había imaginado, aunque mis compañeros de la primaria, cuando me encontraron en Facebook, ahora de adulto, dijeron, Pedreira, dice, ¿qué es lo que has hecho? Y le dije, ¿qué? Me dice, ¿no te acuerdas tus terapeutas, compañeritas en el salón? Y empecé a recordar que desde niño yo tenía la facilidad de dar terapia, desde muy pequeño, pero yo lo había olvidado por completo. Entonces era algo que ya está en mí, está ahí. Sin embargo, también el tipo de terapeuta que yo decidí ser fue salirme de todas las normas y estructuras y creencias, porque yo soy un terapeuta que tiene piercings, soy un terapeuta que tengo tatuados los ojos, soy un terapeuta que en mis sesiones está lleno, como tú puedes ver, lleno de colores, no está todo vestido de blanco, o sea, yo he ido un poco en contra de todo lo que se supone que se tiene que tener o hacer para ser un terapeuta, y no es así. La terapia va más allá del aspecto físico, va más allá de la decoración. Además, toda la decoración que yo suelo tener aquí tiene una función a nivel neuronal y a estímulos en el cerebro. ¿Entiendes? Entonces yo tengo un para qué y un por qué de lo que pongo. Pero claro, ante otro tipo de personas que manejan otro, pues, y de creencias que han enseñado que tiene que ser todo de tal manera, pues yo nunca he compartido con eso. Entonces yo creo que también parte del éxito que he tenido es que me he permitido ser yo y que pongo mi esencia en la terapia y en mi espacio, en poder acobijar a la persona, en poderlas sacar del mundo de donde están y meterlos a otro mundo. Tengo mucho la versión de Disneyland. Tengo mucho esa imagen de Disneyland, porque fue gran parte de mi formación en la infancia y fue un gran impacto para mí. Entonces yo creo que de ahí tomé eso, de crear como otras realidades y poder mostrar otras opciones. Pero es como autoconstrucción y poder liberarte de todo lo que puedan decir otras personas, de todo lo que se pueda creer y demás, y tú poder crear tu propia imagen, tu propia técnica, porque habrá personas que estén de acuerdo con ello y habrá otras que no lo estén. Entonces, te enfocas a recibirlos. Es verdad, y eso es muy importante porque es verdad que nos sirven los cursos, los talleres que vamos haciendo. Es importante luego practicarlo o ponerlo en la práctica de la propia vida y sobre todo escucharse, porque al final todo lo que se van aprendiendo con los cursos es algo importante, son técnicas, pero lo más importante es lo que tenemos dentro. Y entonces escucharnos, como tú has dicho, como primer hábito importante, escucharse y ver también si esa técnica funciona, pero siempre desde el interior, profundizar, hacer este análisis interior, entrar dentro de ti y ir creciendo, pero siempre siguiendo un poco lo que está dentro de ti. Además, es romper los estereotipos de creer que para ser espiritual se tiene que vestirse de qué color, o se tiene que estar de qué forma, o para ser una persona feliz se tiene que vestir de qué color, o para ser una persona triste. Es romper estereotipos, esa estructura mental que se deja guiar por el precepto de una imagen, que puede a veces ser religiosa, política, social, familiar, y no permite que salga la esencia de la persona. Es solamente un estuche, solamente es un personaje, ¿entiendes? Solamente es temporal. Esto se va a quedar aquí. No nos lo llevamos a ninguna parte. Entonces, usarlo a favor, sí. Y en tu proceso de formación, ¿a quién te inspiró? ¿Hay algún personaje, alguna persona que te ha inspirado en toda esta trayectoria que todavía tienes por dentro y que te ha seguido en este proceso de transformación? Bueno, yo tengo como dos imágenes, por decirlo de alguna manera, que me pueden inspirar. Una positiva y una negativa desde el juicio. La positiva podría ser un Gandhi, la negativa un Hitler. Sin embargo, los dos son exactamente lo mismo. Tanto Hitler como Gandhi eran bajitos, igual que yo.
Tenían una capacidad de poder hablar, de poder expresarse, de poder llegar a las personas, solamente que cada uno lo enfocó en direcciones distintas. Sin embargo, fueron dos seres humanos que lograron mover masas, tuvieron la capacidad de poder mover, solamente que tuvieron dos formas de procesos distintos. Gandhi pudo transformar el dolor, lo que Hitler no logró transformar. Hitler se envenenó con su dolor. Gandhi lo pudo volver una forma de antídoto a su dolor. Entonces, esos son los que yo podría decir que me han inspirado, quitando el juicio de que uno es bueno u otro es malo. No, ambos tienen sus sombras, ambos tienen sus luces. Yo los observo como seres humanos que lograron, y seres tangibles, porque si me voy a cuestiones mucho más filosóficas o religiosas, pues tal vez sí existieron, tal vez no existieron, pero por lo menos esos tienen que ver más con mi época, con algo que sí hay fotografías, que sí hay evidencia científica de que sí estuvieron en la Tierra. Entonces, a partir de ahí tengo ese referente, y además me motiva mucho. Yo, por ejemplo, suelo mucho ver Got Talent y todos estos programas de talento, de personas que muestran sus diferentes talentos. A mí eso me inspira muchísimo, muchísimo. Poder ver tanta gente de lo más común que despiertan sus talentos y que se motivan para hacer todo eso. Eso me conecta muy profundo a mí. Entonces, eso es lo que constantemente me motiva. Cuando me siento muy desanimado, me pongo a ver el talento de otras personas para recordar mis propios talentos, pero sin compararme. La comparación es lo peor que se puede hacer. No hay comparación, no hay competencia. Nos han lavado el cerebro en que tenemos que compararnos, competir unos contra otros. No, eso no existe. Somos únicos e irrepetibles cada uno de nosotros. Nos podemos complementar y apoyar. Es verdad. Sí, sí, tienes razón. Y además tienes un proyecto que me estabas contando que es tu centro y que también tiene una transformación y tiene la síntesis un poco de la transformación. Cuéntame un poco tus proyectos próximos que tienes. Con todo esto, pues precisamente tocando el tema de Yacunexión, Yacunexión ahora es un espacio que se encuentra en Torremolinos, Málaga, en donde precisamente estamos unificando dos áreas. Tiene el área, por los permisos legales que tiene aquí, es tetería y bar de tapas, eso es lo terrenal, porque es como este espacio. Sin embargo, yo le he agregado la parte de centro intercultural multidisciplinario, donde se hacen diferentes actividades de crecimiento, tanto a nivel de meditaciones activas, a través de poderes extrasensoriales, ceremonias de cacao, yoga, danza del vientre árabe, pero a través de la conciencia, conciertos y todo eso, y nos encontramos exactamente en el centro de Torremolinos. Y esto es un palacete árabe, andaluz, construido en 1964. Entonces toda la arquitectura aquí es una maravilla, está hecho todo a mano y es una réplica de la Alhambra, completamente. Entonces lo que hemos hecho con este espacio es poder mostrar la belleza y la riqueza que cada ser humano tiene, pero requiere permitirse entrar, porque lo interesante de este sitio es que tiene una gran terraza, pero lo que hay en la terraza no muestra todo lo que hay adentro. Entonces muchas personas llegan a la terraza pero no entran y no se dan cuenta de toda la belleza que hay adentro. Es lo mismo que digo, se quedan a medio camino. En la espiritualidad y en la conciencia, en la salud es exactamente lo mismo. Hay personas que se quedan solamente con la imagen externa y no entran. Entonces esto es una metáfora de ello. Cuando la persona se atreve a traspasar sus miedos, sus presiones y todo ese tipo de cosas, entonces logra ingresar a su propia realidad. En este caso aquí Yacunexión, de como lo habíamos platicado anteriormente, había comenzado en México como un pequeño centro, un estudio realmente que fue, pero para mí era mi centro terapéutico, pero medía 5 metros por 6 metros, cuando mucho, era muy pequeñito, a llegar a convertirse ahora en un palacio de 500 metros cuadrados. Wow. O sea, ha sido la transición de 10 años de un trabajo interno y que presenta nuevos retos. Entonces, los nuevos proyectos que hay se están realizando precisamente en este espacio para tanto personas que quieran dar actividades, esto está abierto para personas que quieran dar actividades, conferencias, talleres, o para personas que quieran tener un crecimiento interior a través de clases y todo eso,
O para las personas que solamente quieran venir a disfrutar de unas cuantas tapas, tomarse unas cañitas, fumarse una cachimba. Aquí no me peleo con lo terrenal, con lo espiritual. Aquí es poder aprender que cada uno tiene una función y poderse complementar. Y también Entonces, poder tener una buena charla contigo porque eres una persona fantástica y un placer siempre hablar contigo. Y entonces si pasamos de Torremolinos, seguramente tapa fija en tu centro. y estamos exactamente en Avenida Joan Miró número 7, dando todo el comercial, aquí en Torremolinos, donde tanto mi socio como yo estamos aquí. Nos gusta esto, interactuar con la gente que viene aquí, con aquellos que se permiten tener una plática con mayor profundidad y de conciencia, mientras que tomamos una infusión, como aquellos que solamente quieren venirse a distraerse un momento. Un momento. Entonces, es poder disfrutar de este espacio. Entonces, están cordialmente invitados todas las personas que así se lo permitan y que disfruten mientras que esto está aquí. Qué Aprovecharlo al bien, máximo. muy bien. Para concluir, lo que quiero compartir contigo, yo tengo unas cartas y Sí, voy a extraer una carta para dar una píldora a las personas que nos escuchan sobre un tema casual, que en este sí. caso va a ser viajando, Ok, que, maravilloso. que está conectado mucho con este viaje de transformación que es nuestro evento. La palabra viajar, ¿qué te hace pensar? Esta carta, para mí lo que representa es todo lo que hemos platicado, cómo es todo este viaje, es disfrutar el viaje más allá de enfocarte en llegar a ese lugar del viaje. Porque si tu mente se atora en la finalidad, no va a disfrutar todo el proceso. Y es lo que le pasa a la mayoría de las personas cuando están en la etapa de dejar el cuerpo, de morir, es que dicen, ¿qué fue lo que hice? No disfruté, siempre quise hacer, pero nunca disfrutó cada etapa Ya, que ya. tenía. Y esta carta para mí viajando, pues me representa muchísimo mi propio viaje, que ha sido tomar ese todo, tanto lo que ha sido agradable como lo que ha sido desagradable, los momentos de bienestar como los momentos de malestar, y continuar, porque el viaje es eso. Sí, No sí. hay un punto final, eso no existe. Siempre se continúa, siempre. Llegas a un punto y eso abrirá una nueva oportunidad de viaje. Qué bonito. Muchas gracias porque todo lo que has compartido con nosotros, con las personas que nos están escuchando ahora de casa, es genial. Es algo que siempre nunca se acaba de aprender y el placer en compartir todo eso y sobre todo te agradezco por compartirlo con generosidad con todas las personas que nos están escuchando y sé que todo expresión de tu experiencia personal, todo lo que nos has dicho y todos los pequeños consejos que nos llevamos. Y te digo, lo que me encanta de ti es que une la parte terrenal con la parte espiritual y lo integra completamente. Entonces, por eso te agradezco mucho de tu intervención. Y sé que tú tienes un regalo para las personas que nos están escuchando, así que Por ¿qué voy a supuesto. regalar a estas personas que nos escuchan? Pues las personas que nos contacten tienen un regalo especial que va a ser una lectura a través de unos oráculos y unas cartas especiales que tengo, donde podremos tocar un tema en particular y poder abrir la conciencia ahí para que se den cuenta de qué es lo que hay ahí en ese tema. Entonces, este regalo será como una mini terapia, una mini sesión totalmente gratuita para que puedan introducirse y darse cuenta ese pequeño destello de luz en ese sitio de oscuridad. Oh, muchas gracias. Estarán todos agradecidos. Entonces te contactarán trámite Facebook y te dirán que han participado en este evento y que quieren aprovechar de esa terapia y podrán tomar una cita contigo. Claro que sí. Pues Ah, muchísimas gracias, Dani, y placer en reencontrarnos en el camino y a continuar.
El placer es mío. Muchas gracias y hasta pronto y nos vemos en Torremolinos, ¿vale? Por supuesto que aquí te esperamos para que tú puedas impartir aquí tus talleres también, Dani. Con mucho gusto. Un abrazo. Dale, Chao, chao, dale, viejo. Chao. chao.